te comparto un poco del cultivo del cilantro en la huerta y como estamos a muy buen tiempo de sembrarlo, hablaremos del cultivo del cilantro. El cilantro y sus semillas se utilizan en recetas tradicionales de muchas culturas alrededor del mundo desde hace miles de años. Si se dispone ya de una planta madura, los frutos del cilantro se recogen poco antes de madurar, cuando la superficie de estos tiene un color marrón rojizo, después de que se han secado las flores. Se corta la planta por la tarde preferentemente, se hace un manojo y se pone a secar colgado. Coloca un recipiente de tela o plástico para que caigan los frutos debajo del manojo, porque se van a desprender muy fácilmente. Dentro de cada fruto se encuentran dos semillas. Se pueden plantar directamente el fruto seco, del que saldrán dos plántulas al germinar, que pueden separarse en el momento del trasplante. Las semillas pueden conservarse dentro del fruto seco en una bolsita de papel, de aluminio, de plástico, de papel encerado o una botella de vidrio para la nueva siembra. La mejor época del año para sembrar cilantro es al inicio de primavera, después de las heladas y al finalizar el verano, ya que pasaron los calores abrasadores. Es conveniente tener en cuenta que las plantas de cilantro no vivirán todo el año, por lo que se puede sembrar y cultivar de forma sucesiva y así disfrutar de ella por más tiempo. Para su cultivo debemos utilizar tierra relativamente suelta y sobre todo macetas que tengan un buen drenaje, porque no sobrevive en terrenos encharcados. Se pueden hacer semilleros o sembrar directamente en una maceta grande donde se cultivará definitivamente. Para hacer un semillero se puede utilizar un recipiente de poca profundidad, entre 5 y 10 centímetros, y con agujeros para que se drene el agua, lleno de tierra de hoja, bien abonada y tezontle. Las semillas o frutos secos se plantan a poca profundidad, de 1 centímetro, haciendo un agujerito con el dedo de la tierra y depositando la semilla por agujero y cubriendo con tierra cuidadosamente. Después se debe de regar con agua todo el semillero. Los semilleros deben de permanecer ligeramente hidratados, no encharcados y en una zona cálida. Y germinarán entre 10 y 21 días después de la plantación. Las primeras semanas de crecimiento del semillero no conviene exponerlo al sol directo después de mediodía. Una vez que ya tiene más de 3 hojas verdaderas o alcanzaron una altura de 7 centímetros, estarán listas para el trasplante. Se debe de tener una maceta preparada con tierra bien abonada. Como las plantas adultas crecen de 40 a 60 centímetros, recomendamos que la maceta tenga entre 20 o 30 centímetros de altura. El trasplante debe de hacerse en la tarde para que le dé tiempo de recuperarse y no reciba el sol hasta el otro día. En la maceta se hace un agujero, se deposita la plántula con cuidado de que las raíces no se doblen. Después se agrega la tierra hasta cubrir un poco el tallo. Se compacta un poco la tierra apoyando los dedos de las manos cerca del cilantro y presionando suavemente. Finalmente se debe de regar con abundante agua fresca toda la superficie alrededor. Es importante que al principio de su crecimiento, hasta que la planta esté bien instalada, no debe de faltarle la humedad, pero debes de tener en cuenta riegos ligeros, porque si nos excedemos y encharcamos, la planta puede morir. Y cuando ya esté desarrollando unos 30 centímetros aproximadamente, se deben espaciar los riegos cada semana. Dependiendo tu clima, debes de checar que el sustrato esté hidratado ligeramente. Para poder verificarlo, debes de enterrar un dedo en el sustrato. Si se siente húmedo, ya no debes de regar, pero si lo sientes seco, debes de dar un riego ligero. Las plantas de cilantro tienen dos tipos diferentes de hojas. Las primeras son pecioladas, en forma de abanico, más anchas y dentadas, que son las que comúnmente consumimos frescas. Cuando la planta ya es adulta, sus hojas más altas son delgadas y se bifurcan en varios segmentos. Para aprovechar los frutos del cilantro, de donde se sacan las semillas, estos se ponen a secar como ya vimos anteriormente y una vez secos los frutos se pueden usar como condimento, molidos o enteros o guardar para la próxima plantación. Y para plantar de forma definitiva en una maceta, prepara tu maceta de 20 a 30 centímetros de altura con la tierra de hojas
o tierra de macetas y agrega abono nitrogenado. Puede ser humus de lombriz o estiércol de borrego del año pasado, bien maduro. Y si tienes tezontle molido para mejorar su drenaje, y si no cuentas puedes agregar fibra de coco, perlita o arena de construcción. Conviene dejar a remojo tus semillas la noche anterior. Cuando sembramos de forma directa es importante que mojes previamente tu sustrato para que coloques la semilla y la cubras después con tierra y ya no tengas que regar, ya que si riegas después corres el riesgo de que tus semillas se hundan y no te germinen. Por lo cual humedeceremos el sustrato, colocaremos la semilla a 1 centímetro de profundidad y cubriremos con un poco de tierra. En cuanto a los climas que prefieres, son suaves, pero no soportan ni las heladas ni los fuertes calores. Crece a pleno sol, pero a mí en lo personal se me da mejor en sombra parcial. En cuanto a la temperatura óptima de germinación, va de 15 a 30 grados centígrados, siendo mejores los resultados de 27 a 22 grados centígrados tanto en el día como en la noche. Ya germinada, su temperatura de crecimiento debe de ser de 15 a 18 grados centígrados. El cilantro prospera bien en climas templados, pues en días largos y calurosos el peso del follaje se reduce y se presenta la floración prematura. Para evitar las olas de calor, coloca tu maceta en un lugar fresco y sombreado o colócale una malla de sombreado para evitar que tenga una floración prematura. En cuanto a suelos, los prefiere con una textura ligera, fértiles, ricos en materia orgánica y un pH ligeramente ácido. Sus requerimientos de humedad son altos al principio del ciclo del cultivo para permitir la germinación, emergencia y establecimiento, por lo cual se recomiendan riegos frecuentes y ligeros. Como en todo cultivo, se recomienda el control de malezas. Para controlar plagas y enfermedades, se deben de hacer baños de jabón potásico y preparado de cola de caballo. Te dejo en los enlaces en la descripción del video. Se cosecha cuando la planta alcanza una altura de 15 a 30 centímetros y su coloración es verde intensa. Y puedes cortar no más de la tercera parte de tu planta para que siga produciendo hojas frescas y la consumas de acuerdo a tus necesidades. Esto se logra de 40 a 60 días en época cálida y en climas fríos de 115 a 125 días. Al cultivarlo en tu huerto y jardín te ayudará a atraer una infinidad de polinizadores. La recolección de las semillas se realizará después de la floración, antes de que se desprendan y caigan al suelo. Esto es aproximadamente en unos 4 meses. El cilantro es usado principalmente como verdura para consumo fresco, pero tiene una infinidad de usos. Y esperando que esta información te sea de utilidad, te mando un gran saludo desde Tláhuac, Ciudad de México, invitándote a que me regales una manita arriba y a seguir cultivando en casa. Recuerda que es posible.